¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de la serie Escuela Saludable. ¿Y cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Fernanda? Pues gracias a ti que nos acompañas del otro lado de la pantalla. Ya estamos listos para iniciar. Y esperamos que estés disfrutando de tu tiempo libre, que lo estés aprovechando para jugar, hacer nuevos amigos, correr, caminar, practicar algún deporte y alimentarte bien. Y tomar mucha agua simple. ¿Tomar mucha agua simple? ¿Así? ¡Qué cara! Es que de repente... no me refiero a que nos la pasemos todo el día tomando agua, ¿verdad? Okay, calma, por favor. Pero es importante saber que beber agua simple potable es una de las mejores opciones para mantener un peso adecuado. Además de que nos ayuda a recuperar la energía. Sin duda. Fíjate que mi hija incluso desde siempre ha preferido el agua simple. Eso es muy buen hábito. Nada más que ella es muy pequeña y así en lugar de decir de agua de Jamaica, dice agua de sola. ¿Qué tal? Pero pues sabemos a lo que se refiere. Pues efectivamente beber agua simple ayuda a que nuestro organismo realice mejor sus funciones fisiológicas. Y esta acción acompañada de una dieta adecuada y bien balanceada, además de al menos 30 minutos de activación física regular diaria, nos ayudará a combatir el sobrepeso y la obesidad. Bueno, pero ¿qué les parece si vamos a ver este programa que hemos elegido para que sigamos aprendiendo a cuidar de nuestra salud? Adelante. Hoy en día, en todo el mundo, los rangos de obesidad han aumentado. Solo en los países industrializados, las tasas de obesidad se triplicaron en una generación. Y en la escala evolutiva, una generación es menos que un segundo. La obesidad se define como el exceso de grasa acumulada que puede perjudicar la salud. La obesidad es un desequilibrio entre el aporte energético, lo que el individuo consume, y lo que gasta como energía también. Este desequilibrio generalmente se traduce como una ganancia de tejido adiposo, es decir, de grasa. Este almacenamiento de grasa, cuando sobrepasa niveles normales, alrededor del 20%, se considera obesidad. Por primera vez en la historia, los casos de obesidad y sobrepeso superan los de desnutrición. Aproximadamente 1.700 millones de personas en el mundo tienen problemas de sobrepeso. De ellas, 300 millones son obesas, mientras que la cifra de personas con desnutrición en el mundo es de 850 millones. La obesidad en México ya se encuentra básicamente en todo el país. En todas las regiones hay obesidad. Antes se pensaba que solo en los estratos más ricos como el norte. En las últimas encuestas hemos visto que hay tanta obesidad en el norte y en las zonas más ricas como en la región sur y las zonas menos desarrolladas. México es el segundo país con el mayor índice de obesidad en el mundo después de Estados Unidos. En nuestro país, más de 12 millones de personas padecen obesidad y se estima que en 40 años, la mitad de la población sea obesa. Pero, ¿siempre hemos comido lo mismo? En la época del hombre prehistórico, escaseaban los alimentos, por lo que el organismo desarrolló un metabolismo muy eficiente que podía procesar pequeñas cantidades de comida, extraer la máxima cantidad de energía y almacenarla en el cuerpo. En el pasado, la condición de poder anabolizar, es decir, de poder almacenar tejido adiposo, era una ventaja para la especie humana. Era algo que le permitía en tiempos de mucha escasez, en tiempos de hambruna o en tiempos de infecciones o de grandes problemas ambientales, poder sobrevivir. Entonces esa característica la tenemos nosotros programada genéticamente. Tenemos una facilidad muy importante por anabolizar, es decir, por almacenar energía. Con la agricultura, la alimentación del hombre se enriqueció, no solo porque cultivaba granos y los procesaba para convertirlos en pan, por ejemplo, sino porque había adquirido una seguridad alimenticia que antes no tenía. Los cultivos le proveían de gran parte de la energía que el cuerpo necesitaba, como el caso del maíz en Mesoamérica, que conformaba el 80% de la energía que requerían. Hoy, la mayor parte de los habitantes del planeta vivimos las ciudades con un estilo de vida muy diferente al de nuestros antepasados. Además de tener un fácil acceso a los alimentos, cada vez se requiere menos esfuerzo físico para los trabajos. En suma, realizamos en promedio la mitad o menos de la actividad física de lo que solían hacer nuestros antepasados.
Y no hace mucho tiempo, la movilidad era mayor que la de hoy. Pero la ausencia de ejercicio y la disponibilidad de la comida no es lo único que nos puede orillar al sobrepeso y la obesidad. ¿Qué ocurre cuando yo consumo un exceso de alimentos? Cuando la cantidad de alimento que ingiero, la cantidad de energía contenida en ese alimento, no puede ser gastada en el día con día. Lo que ocurre es que empieza a haber un excedente y este tiende a acumularse y el sitio a donde se va a guardar es el tejido adiposo. Hay productos en el mercado que pueden aportar la tercera parte del requerimiento, de la recomendación total de sodio para un adulto. Entonces, si un solo producto, una sola de las comidas me aporta un tercio, es obvio que muy probablemente caiga yo en excesos. Los nutrientes son sustancias orgánicas llamadas hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales y vitaminas, y se encuentran en alimentos tales como raíces, tallos, hojas, frutos, flores, semillas, huevos, vísceras y leche, entre otros. Pero cada alimento contiene solamente uno de los nutrientes, por lo que debemos comer varios alimentos para lograr el consumo de los 40 nutrientes diferentes al día que requiere el cuerpo para estar sano. Todos los nutrientes tienen funciones específicas, por lo que no debemos abstenernos de ellos aunque la cantidad que requerimos depende de cada persona. Los hidratos de carbono o carbohidratos liberan la energía que se necesita para bombear la sangre y mantener la respiración. Pero si se comen en exceso, se convierten en grasas que se almacenan en el tejido adiposo, ocasionando sobrepeso y obesidad. Las grasas se convierten en energía y protegen a los órganos como el corazón y los riñones. Regulan la temperatura del cuerpo y transportan las vitaminas para facilitar su absorción. Si se sobrepasa la ingesta de las grasas, inmediatamente se almacenan las que el cuerpo no necesita, lo que también provoca obesidad y sobrepeso. Las proteínas ayudan a transportar el oxígeno y forman parte de las hormonas, los anticuerpos, los tejidos, regeneran las uñas y el cabello. La energía de los carbohidratos, las grasas y proteínas se mide en kilocalorías, que representan el calor producido por la oxidación de los alimentos. 1 gramo de grasa produce 9 kilocalorías y 1 gramo de carbohidratos o proteínas equivalen a 4 kilocalorías. Las vitaminas se deben consumir en pequeñas cantidades y ayudan a los nutrimentos a cumplir sus funciones. Los minerales se tienen que ingerir en muy pocas cantidades. El calcio, por ejemplo, forma parte de los huesos y de los músculos. El potasio y el magnesio ayudan a la circulación de la sangre y a la transmisión de los impulsos nerviosos. Y el hierro es necesario para transportar oxígeno a la sangre. Cada alimento aporta algo necesario para el organismo, y tanto el consumo en exceso como la falta de ellos pueden dañarnos. Si es la manera de vivir, ir a restaurantes donde le sirven a uno grandes cantidades, o ir al cine donde le sirven a uno enormes cantidades de palomitas o de algo así, o a los lugares de comida rápida donde casi lo forzan a uno a consumir grandes cantidades, ahí está el problema. Hoy en día, el tiempo que se pierde en los desplazamientos, eso hace que no tengamos suficiente tiempo para comer. Y eso nos lleva a comer lo que sea, como sea, no dándole la importancia que se debe y no haciendo una dieta adecuada, ni en cantidad ni en calidad. En la actualidad, es muy difícil encontrar alimentos puros. La mayor parte de ellos son sujeto de procesos industrializados que modifican sus nutrientes originales, porque han pasado por un proceso químico en el que se le agregan aditivos para conservarlos y otros ingredientes para mejorar su sabor como el azúcar, o mejorar su consistencia como los almidones. Bueno, la alimentación hoy en día es totalmente artificial. Es artificial en sus horarios, en su concentración. Es artificial porque casi la mayoría de los alimentos que consumimos son inventados por el hombre. Y entonces el riesgo de incurrir en algunos desequilibrios con la naturaleza biológica del organismo aumenta. Cuando estos
alimentos industrializados sustituyen a lo que la gente se prepara en casa, pasan dos cosas. Uno, la gente no sabe cómo están hechos, y la otra es que se acostumbra a la población a ceder la iniciativa de qué debe comer a terceros, en vez de tenerla como antes lo tenía la gente. La tradición le indicaba cómo comer y se comía bien. Dadas las ventajas de los productos industrializados en un estilo de vida que nos requiere cada vez más tiempo fuera de casa, su consumo nos es casi imprescindible. Muchos de los alimentos industrializados que consumimos tienen un alto contenido de azúcar y grasas saturadas. Si hacemos una suma de todos los condimentos y alimentos que utilizamos al cocinar, quizás nos percatemos de que comemos diariamente mucho más de lo que nuestro cuerpo puede metabolizar. Otros aspectos que se han modificado de la dieta es que el contenido de azúcar es mucho más alto que el que se encuentra de forma natural, y el contenido de grasa es mucho más alto que el que se encuentra de forma natural, y además de peor calidad a veces. La comida rápida está al alcance de la mayor parte de la población mundial. Hoy, más de 46 millones de personas comerán en una cadena de hamburguesas. ¿Será por necesidad o por gusto? La comida rápida lo que nos propone es, no vamos a respetar el acto de comer, tú lo necesitas para sobrevivir, ahí está. La comida rápida tiene un 80% aproximadamente de hidratos de carbono, carbohidratos, es mucho. El resto es de grasas, prácticamente no tiene proteínas. La hamburguesa por sí misma está más o menos balanceada. Tiene cierta porción de carne, que son las proteínas, tiene la lechuga, el jitomate, que es la verdura, poquitas, pero ahí están, y tiene pan abajo, pan arriba. Entonces casi es una comida balanceada, pero las papas y el refresco es lo que viene a dar a todo en la torre. A la hamburguesa, digamos que solamente le falta un poquito de fruta. Si agregamos a lo anterior que no hacemos el suficiente ejercicio para quemar la energía que hemos consumido y hacemos menos esfuerzo para desplazarnos utilizando transportes, escaleras eléctricas o elevadores, es normal el aumento de peso. El ejercicio que lo realizamos con las actividades cotidianas, con caminar, con subir, bajar escaleras, es una de las partes fundamentales del cuerpo porque se activan los músculos consumen parte de los nutrientes o del azúcar que consumimos en la dieta, y eso permite que el metabolismo o que las funciones del cuerpo se lleven a cabo en forma normal. Si lo hablamos a manera de salud, es una forma de mantener la capacidad cardiovascular funcionando en mejor forma, de mantener la capacidad de los músculos y de las articulaciones funcionando de mejor forma, y a final de cuentas nos permite que el organismo trabaje mejor. Los que hacen ejercicio, además de seguir una alimentación balanceada, logran más que los que no hacen ejercicio mantener un peso estable. No es el objetivo bajar de peso con el ejercicio, sino hacer más masa muscular y que la comida que tú consumes se vaya más hacia el músculo que hacia la panza. Dado el estilo de vida actual, en el que no se tiene tiempo para nada, una de las actividades que se sacrifican es la hora de comer. Las personas que consumen una sola vez alimentos al día pueden tener un aporte calórico tan grande que en ese momento el cuerpo no tenga que hacer con esa energía más que convertirla en grasa para después utilizarla. La obesidad es considerada una enfermedad contagiosa, porque en la mayoría de las familias hay más de una persona con obesidad. Esto se debe a que la comida es también una expresión cultural que se aprende. Pero, ¿por qué hay personas que pueden ingerir altas cantidades de calorías y a pesar de ello no suben de peso, mientras que otras aún al consumir pocas calorías suben de peso? La clave está en qué tanto necesita, y eso depende de muchas cosas. Depende de su metabolismo, depende de la cantidad de actividad física, es decir, de movimiento que hace, la cantidad de energía que emplea en conservar su temperatura, en hacer sus funciones internas. Todo esto es muy diferente de una persona a otra. Entonces, a lo mejor la misma cantidad para una persona es insuficiente y para otra que se ve igual es excesiva. ¿Por qué? Porque lo que gastan es diferente.
y entonces en un caso, si es insuficiente, pues va a producir una reducción de peso, en otro un aumento de peso. Uno de los parámetros que ayudan a evaluar si una persona tiene obesidad o no es el índice de masa corporal y se obtiene al dividir el peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado. Por ejemplo, si una persona mide 1,70 metros y pesa 90 kilogramos, tendría que dividir 90 entre 1,70 al cuadrado, o sea, 2,89. Esto da como resultado 31,14 de índice de masa corporal, por lo que se diagnostica obesidad moderada, de acuerdo a la tabla del índice de masa corporal. El sobrepeso se encuentra a partir del índice 25 y la obesidad del 30. La finalidad de hacer esta división es que a diferentes grados de obesidad hay diferentes tratamientos recomendados. Entonces, en un sobrepeso leve, obesidad grado 1, que es el que se ve gordito nada más, se recomienda hacer dieta, ejercicio. Ya en grados más extremos, grado 2, grado 3, se recomienda ya que se incluya a la persona en un plan de alimentación bien estricto, que se dé un medicamento especial para bajar de peso o incluso que se realice la cirugía bariátrica. El problema de tener obesidad es que aumenta la posibilidad de padecer enfermedades graves como cardiovasculares, diabetes, osteoartritis, hipertensión y cáncer. Y en México, cada hora, se diagnostican 48 nuevos casos de diabetes. Cada vez se sabe más que un gran número de cánceres, entre ellos el cáncer de ovario, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, entre otros, se ven mucho más en pacientes obesos que en sujetos con peso normal. La mejor manera de prevenir la obesidad es conocer los alimentos que necesita nuestro cuerpo, las cantidades, la frecuencia con la que debemos ingerirlos, la combinación entre ellos y los líquidos que debemos consumir. Pero todas estas variables dependen de la edad, de la complexión, la estatura, la actividad física, los factores genéticos y el estado de salud de cada individuo. La mujer tiene que darse cuenta que algo cambió y tiene que trabajar para recuperar el estado funcional que tenía antes de un embarazo. Después de que terminamos nuestras fases de crecimiento, tenemos que reajustar nuestra forma de comer, tenemos que empezar a comer un poco menos. No puedo comer a los 50 lo mismo que comía cuando tenía 20. Si como lo mismo, pues desde luego tengo 10, 15, 20 kilos más de los que tenía cuando tenía 20 años. El metabolismo de un adulto es un poco más lento, así que si tenemos una proporción similar de carbohidratos para su peso, edad, estatura, pues requeriremos también tener un mínimo de ejercicio para poder quemar esos carbohidratos. Los principales métodos para bajar de peso son las dietas, los fármacos y las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, según los especialistas, los fármacos y las operaciones son solo para casos excepcionales. La ingesta calórica debe corresponder al balanceo de los siguientes grupos de alimentos: 50% de carbohidratos, de 15 a 20% de proteínas y de 30 a 35% de grasas. Ninguna de las tres comidas se debe suprimir y lo ideal es agregar 2 colaciones al día, porque al evitar el ayuno, el organismo no convierte el alimento en grasa. La persona que deja de comer grasas, deja de comer cosas fritas, deja de ponerle aceite, mayonesa a la comida, en fin, pues está consumiendo en realidad más cantidad de carbohidratos o hidratos de carbono y más cantidad de proteínas. Este desbalance, un grupo de alimentos básicos se va para abajo y el otro se va para arriba, hace que la persona entre en ese desbalance metabólico y el organismo va a hacer lo necesario, va a producir las hormonas necesarias para que esa persona otra vez regrese al balance. Entonces, se producen hormonas de ansiedad, se dejan de producir las hormonas de la saciedad y se producen muchas más hormonas del hambre, se producen más hormonas para almacenar la comida. Prepara un plato en donde haya de todo. ¿Sí? Un poco de cereales, un poco de legumbres, un poco de oleaginosas, un poco de carne, un poco de leche,
y derivados y un poco de fruta. Entonces, si uno hace de cada comida, desayuno, comida y cena, algo balanceado, comiendo un plato similar al que acabo de describir, va a lograr bajar de peso. Los fármacos solo son auxiliares, ya que los hábitos de consumo en la alimentación deben cambiar de todas maneras. Hay medicamentos prohibidos como las anfetaminas, los diuréticos y los tiroideos. Los medicamentos durante un momento ayudan a vencer quizás esta ansiedad extrema que puede causar el hecho de estar bajando de peso, o permiten que no se absorba lo suficiente las grasas y de esta manera asisten a la dieta. Quien los toma no debe considerar que es el remedio mágico para el sobrepeso, para la obesidad, porque no lo es. El único remedio para el sobrepeso y la obesidad es hacer una dieta sana, balanceada, baja en calorías, de por vida. La obesidad extrema es aquella en la que el sobrepeso es igual o mayor a 100% del peso ideal. Para estos casos severos, y de no haber funcionando tratamientos como el cambio de alimentación o los fármacos, se llega a sugerir algún procedimiento quirúrgico que ayuda a lograr la pérdida de peso. Y existen a la actualidad 3 procedimientos solamente que le pueden garantizar esta finalidad de la cirugía de obesidad. El bypass gástrico es hacer el estómago con una capacidad aproximada de unos 30 a 50 mililitros. Esto es, que se llenen con 2 o 3 vasos de 3 tragos de agua. Esto lo derivamos o lo pasamos hacia el intestino delgado, de tal suerte que al llenarse rápido y pasar al intestino delgado, hacemos que la gente pierda peso. De tal forma que al llegar a su peso ideal o casi ideal, la ingesta que ella tiene con esa capacidad de estómago es suficiente para mantener ese peso y no un sobrepeso mayor. La gastrectomía en manga es un procedimiento en el cual se quita aproximadamente entre el 60 o el 70% del estómago en una parte que le llamamos curvatura mayor. Esto es, dejamos un tubo del estómago, nada más. Al final, la parte terminal del estómago, que se llama antro, queda entre unos 7 centímetros aproximadamente, con una capacidad de 60 mililitros más o menos. Es el mismo principio restrictivo, comen menos, bajan de peso, a final de cuentas la ingesta va a ser suficiente para mantener un peso ideal. Y la derivación biliopancreática es un procedimiento que conlleva las dos entidades, la restrictiva y la no absortiva. Esto es, quitamos un porcentaje del estómago y dejamos una capacidad de alrededor de 200 a 400 mililitros. Y llevamos ese alimento a solamente 50 centímetros del intestino delgado. Todo lo demás lo dejamos sin funcionar. Esto quiere decir que solamente tiene un poder absortivo de 50 centímetros de intestino delgado. Si hacemos la traducción a 400 mililitros, pues le pueden caber fácilmente un par de platos de pozole, de los cuales solamente la 10ª parte se va a aprovechar y lo demás se va a eliminar. Ese es el poder no absortivo que le damos a este procedimiento quirúrgico. Debe estar plenamente convencida la gente de cambiar ese estilo de vida. Si se adhiere o se apega al tratamiento, a la dieta, baja de peso. No es la magia, no es me opero y ya bajé de peso. La gente tiene que poner de su parte y tiene que estar convencida de lo que necesita para poder tener éxito en estos procedimientos. Según la norma oficial mexicana para el manejo integral de la obesidad, una dieta no debe provocar una pérdida rápida de peso. De hecho, no se recomienda bajar más de 1 kilogramo por semana. Toda dieta debe tener un sustento científico y los medicamentos deben contar con un registro sanitario. Está prohibido utilizar diuréticos y extractos tiroideos en el tratamiento de la obesidad y no se deben recomendar aparatos electrónicos o mecánicos como única opción para bajar de peso.
Ya estamos de vuelta y esperamos que les sea muy útil lo que acabamos de ver, en donde hicimos un repaso por las implicaciones del sobrepeso y la obesidad. Y bueno, pues es un problema que podremos combatir todos tomados de la mano si moderamos el consumo de alimentos altos en grasas y azúcares y procuramos una alimentación balanceada, claro, y si nos activamos regularmente, eso es básico. Con esto llegamos al final de este programa. Así que pues muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de la serie Escuela Saludable. Y les recomendamos que, pues, oigan, no se pierdan este gran esfuerzo que tiene como objetivo hacerles llegar información útil y consejos prácticos para que entre todos podamos consolidar un estilo de vida sano en la escuela y en el hogar. Efectivamente, es de todos, como lo vuelvo a decir en todos los programas, esto es de todos. Y los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestros siguientes programas, donde tendremos más información para entender y tomar decisiones para que nuestra escuela sea una escuela saludable. Y bueno, porque ya saben ustedes que la educación por su salud es nuestra tarea. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos. La obesidad se define como el exceso de grasa acumulada que puede perjudicar la salud. La obesidad es un desequilibrio entre el aporte energético, lo que el individuo consume, y lo que gasta como energía también. Este desequilibrio generalmente se traduce como una ganancia de tejido adiposo, es decir, de grasa. Este almacenamiento de grasa, cuando sobrepasa niveles normales, alrededor del 20%, se considera obesidad. Por primera vez en la historia, los casos de obesidad y sobrepeso superan los de desnutrición. Aproximadamente 1.700 millones de personas en el mundo tienen problemas de sobrepeso. De ellas, 300 millones son obesas, mientras que la cifra de personas con desnutrición en el mundo es de 850 millones. La obesidad en México ya se encuentra básicamente en todo el país. En todas las regiones hay obesidad. Antes se pensaba que solo en los estratos más ricos como el norte. En las últimas encuestas hemos visto que hay tanta obesidad en el norte y en las zonas más ricas como en la región sur y las zonas menos desarrolladas. México es el segundo país con el mayor índice de obesidad en el mundo después de Estados Unidos. En nuestro país, más de 12 millones de personas padecen obesidad y se estima que en 40 años la mitad de la población sea obesa. Pero, ¿siempre hemos comido lo mismo? En la época del hombre prehistórico escaseaban los alimentos, por lo que el organismo desarrolló un metabolismo muy eficiente que podía procesar pequeñas cantidades de comida, extraer la máxima cantidad de energía y almacenarla en el cuerpo. En el pasado, la condición de poder anabolizar, es decir, de poder almacenar, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de la serie Escuela Saludable. ¿Y cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Fernanda? Pues gracias a ti que nos acompañas del otro lado del organismo, realice mejor sus funciones fisiológicas. Y esta acción, acompañada de una dieta adecuada y bien balanceada, además de al menos 30 minutos de activación física regular diaria, nos ayudará a combatir el sobrepeso y la obesidad.
Bueno, pero ¿qué les parece si vamos a ver este programa que hemos elegido para que sigamos aprendiendo a cuidar de nuestra salud? Adelante. Hoy en día, en todo el mundo, los rangos de obesidad han aumentado. Solo en los países industrializados, las tasas de obesidad se triplicaron en una generación. Y en la escala evolutiva, una generación es menos que un segundo. La pantalla, ya estamos listos para iniciar. Y esperamos que estés disfrutando de tu tiempo libre y que lo estés aprovechando para jugar, hacer nuevos amigos, correr, caminar, practicar algún deporte y alimentarte bien. Y tomar mucha agua simple. ¿Tomar mucha agua simple? ¿Así? ¡Qué cara! Es que de repente... no me refiero a que nos la pasemos todo el día tomando agua, ¿verdad? Ok, O sea, ok, ya. calma, por favor. Pero es importante saber que beber agua simple potable es una de las mejores opciones para mantener un peso adecuado. Además de que nos ayuda a recuperar la energía. Sin duda. Fíjate que mi hija incluso desde siempre ha preferido el agua simple. Eso es muy buen hábito. Nada más justamente. que ella es muy pequeña y así en lugar de decir de agua de Jamaica, dice agua de sola. Mi ¿Qué tal? vida. Pero pues sabemos a lo que se refiere. Pues efectivamente beber agua simple ayuda a que nuestro organismo